me alegra verle en esta mañana, amados hermanos en línea. Sean todos bienvenidos. Vamos a escuchar la palabra de Dios y me da mucho gusto, de verdad, se lo digo con toda sinceridad, el que esté aquí, el que estén en línea, para así todos juntos en un solo sentir podamos honrar y glorificar a Dios como se merece. Amén. Así que antes de comenzar, le pido que me acompañe en esta confesión que hemos venido haciendo todo este tiempo. Esta es la palabra de Dios. Yo creo en ella, hay poder en ella y viviré por ella. Bendita sea la palabra del Señor. Amén. A través de este tiempo de mi vida me ha tocado ver diferentes situaciones, diferentes momentos de dificultad, momentos de adversidad, pero al final claramente se refleja el amor de Dios, la misericordia, la protección y el cuidado de Dios para quienes escuchan su voz y para todos los que en Él confían. Que es Dios quien en fracciones de minutos cambia un panorama oscuro en un momento glorioso, en un día brillante. Acompáñeme en esta breve oración. Amado Dios, Padre Celestial, te pido humildemente, Señor, que en esta mañana nos hables a través de tu palabra. Padre, quita toda distracción de nuestras mentes. Ponemos nuestra mente y nuestro corazón entregados a ti. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Así que el tema de esta mañana es titulado: Cuando escuchas la voz de Cristo, verás tu bendición. Y como es el título, ¿verdad? Quiero aclarar esto también, que cuando hablo de bendición me refiero a lo espiritual, a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que, por lo tanto, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Así que vayamos a leer los primeros pasajes de este evangelio recién leído, que es el libro de Lucas, el evangelio de Lucas, versículo de 2 al 3. Y dice la palabra de Dios que dice la palabra de Dios que Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban dos barcas y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. Y es que, hermanos, basado en esta lectura, sabemos que las dificultades en nuestras vidas pueden producir desánimo, ¿verdad? Pedro había crecido en las orillas del lago de Genezaret, también llamado el mar de Galilea. Pedro aprendió el oficio de pescador y conocía muy bien el lago. En ese momento ya era de día cuando los pescadores llegaban a puerto, pero en cuestión de angustia, de crítica, incluso de tristeza, cansados y desolados porque no habían pescado nada. No habían pescado nada toda esa noche, y quizás por sus mentes de ellos se preguntaban a sí mismos: ¿y ahora qué haremos? Pero mire cómo Jesús entra en escena. Jesús ve las barcas vacías y pide una de ellas para así Él seguir dando su enseñanza. Y es que, hermanos, Jesús ya sabía de la situación de estos pescadores. Jesús ya sabía lo que estaba dentro de su mente y de sus corazones de estas personas.
porque Él todo lo ve, Él todo lo sabe. Pero miren lo que dice Lucas 5, 4 al 5, continuando en el Evangelio. Dice la palabra de Dios que cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú me lo pides, echaré la red. En estos versículos podemos ver la obediencia de Pedro, ¿verdad? Pero dentro de la obediencia de Pedro, note la actitud al principio. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y es que quizás para Pedro tal vez ya estaba cansado, estaba desanimado, sin ganas de continuar. Pero el problema aquí también era que para Pedro, hasta este momento, no era claro de quién era realmente Jesús. En el capítulo anterior, aquí mismo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, la Biblia nos enseña que Jesús ya había hecho algunos milagros, incluyendo sanar la suegra de Pedro de cierta enfermedad, ¿verdad? Pero en la mente de Pedro, quizás aún no era suficiente para él poder comprender quién realmente era Jesús. Así que es por eso, por lo que Pedro al parecer se cuestiona a sí mismo y a mismo Jesús. Déjeme ponerlo en otras palabras. Me imagino a Pedro como diciendo: aquí el de la experiencia en la pesca soy yo. Quizás Pedro también ya había gastado todos sus recursos, todas sus estrategias, con sus años de experiencia, ¿verdad?, en la pesca, y dudaba que pudieran atrapar algo cuando ya habían estado ellos toda la noche tratando. Sin embargo, dice Pedro: pero porque tú me lo pides, echaré la red. Pedro y los discípulos, en obediencia a la voz de Jesús, lanzan la red al mar. Y es aquí donde en los versículos más adelante podemos observar que al momento de levantar la red, era tan grande la cantidad de peces que las redes se rompían. ¿Se puede usted imaginar? Y cuando Pedro vio esto, dice la escritura que Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo en el versículo 8: Señor, apártate de mí porque soy pecador. Pedro retrocedió en santo temor. Y es que la pureza y el poder de Dios resaltaron la debilidad y el pecado de Pedro. Basado en esto, hermanos, cada vez que leo estos pasajes, me recuerda que al igual que Pedro y los otros pescadores, yo tampoco conocía del Señor. Sabía que existía Dios, pero no conocía ni sabía de su poder, de su gloria, de lo que solamente Él tiene para cada uno de nosotros, para cambiar un momento oscuro en un momento lleno de resplandencia, un momento de oscuridad a luz. Que al igual que Pedro, en esos momentos de dificultad en mi vida, Jesús estaba allí, observando. Jesús sabía lo que había en mí, lo que había en mi interior, el cual Jesús entra en mi barca y me escucho su voz. Escucho su voz, escucho su palabra y en obediencia a Él lancé mi red.
Ahora, al igual que Pedro, ¿verdad? A lo mejor con momentos de inseguridad por mí mismo, no por lo que Dios podría hacer en mi vida, pero en su nombre y confiando en Él, al momento de sacar esa red, vi que estaba llena, y no de peces, sino de todas esas bendiciones espirituales que Dios tiene para cada uno de nosotros también. Si el Señor lo ha hecho conmigo, también lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Así que al igual que Pedro, reconocí la grandeza y la gloria de Dios. Igual que Pedro, caí postrado a sus pies. Y aquí continúo, hermanos, de la mano del Señor, caminando, escuchando su voz, obedeciendo a su palabra en su nombre. Que la gloria sea siempre para Él. Y es que Dios, a través de las circunstancias de la vida, nos muestra su amor. Él quiere que dependamos siempre de Él, que no esperemos hasta el momento de nuestra debilidad para reconocerle, sino que cada día, sea cual sea nuestra situación, ya sea grande o pequeña, pongamos siempre nuestra fe en Él. Sabe de que el profeta Elías, en la escritura leída, si pusimos atención, también pasaba por un momento de dificultad. Y en su angustia, dice la escritura, que Elías se fue a esconder a una cueva, con temor y agobiado por lo que le estaba sucediendo en su vida. Y es que Elías tenía miedo de perder su vida, ¿verdad? Lo estaban buscando. Pero mire esto, dice la palabra que Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando por allí. O sea que el Señor estaba observando todo. Un fuerte viento vino, un terremoto, fuego, pero el Señor no estaba en ninguno de ellos, sino que Elías escuchó una voz, la cual era la voz del Señor, y el Señor le dice: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Sal de tu cueva. En otras palabras, sal de tu temor, sal de tu angustia. No te preocupes, aquí estoy yo. No tengas miedo. Y le da una orden, le dice: espérame en el monte delante de mí. Así que Elías ya no entró a la cueva, sino que se quedó en la entrada. ¿Se puede usted imaginar la reacción de Elías en ese momento? Tal vez de confusión, ¿verdad? Porque él sabía que ya lo estaban buscando, que en cualquier momento lo iban a atrapar. Pero la voz del Señor le dice: no tengas miedo, aquí estoy. Sal, continúa, espérame frente de mí. Y Elías obedeció la voz del Señor, y Elías hizo conforme el Señor le mandó. Tiempo después, Dios le dio la victoria, la bendición conforme su santa voluntad, derribando así a lo que Elías le temía. Le invito a usted a que lea esta historia en Primera de Reyes, ¿verdad? Y vea la historia de Elías y lo que Dios hace en su vida. Así que en esta mañana, hermanos, quiero resaltar esto: que en una pesca milagrosa Dios muestra a los discípulos que Jesús es más que nuestro maestro, que Dios obra poderosamente por medio de Él, y que al igual que estos pescadores como Pedro, tendremos momentos de dificultad también.
momentos de adversidad en nuestras vidas. Jesús conocía perfectamente de su angustia, de su situación, de cada uno de ellos. Jesús entra en una barca, habla con ellos y les pide que remen mar adentro. Y ellos en obediencia y como resultado obtienen una pesca milagrosa. Así que el Señor nos invita a que permanezcamos en Él, a que no temamos, a que no nos rindamos, que en momentos de dificultad y adversidad aprendamos a escuchar su voz. Dios conoce cada una de nuestras necesidades y cada una de nuestras preocupaciones. Jesús no quiere que vivamos angustiados, sino que recibamos las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que pongamos siempre nuestra fe en Él, que para Dios nada es imposible. Amén. Oremos dando gracias a Dios por su bendita palabra. Amén. Amado Dios y Padre nuestro, sabemos que tu palabra nunca regresa vacía, Señor, y que en esta mañana tu palabra, Señor, edifique nuestras mentes y nuestras almas. Que tú, Señor, estés siempre guiándonos y protegiéndonos, Señor. Ponemos nuestra mente y nuestro corazón dispuestos a ti, Padre, y reconocemos que solamente tú puedes transformar un día de oscuridad, Señor, a un día de luz. Que tú, Padre, cuidas de cada uno de nosotros. Y por muy difícil, Señor, que sean las circunstancias, las adversidades, Padre, tú estás allí. En esta mañana, Padre, agradecemos por tu palabra. Queremos ir, Padre, gozosos, llenos de ti, en obediencia a ti, Señor, porque tú quieres y deseas lo mejor para nosotros. Que en esta mañana, Padre, cualquiera que sea nuestra situación, en cada uno de nosotros, Padre, la ponemos en ti. La ponemos solamente en tus manos, Padre. Y que al momento de levantar esa red, Padre, podamos ver tu mano de bendición, tu mano de sanidad, tu mano de amor y de misericordia. Te agradecemos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Amén.